Soy Renata Turrent, doy clases de Desarrollo Económico y Género en la UNAM, colaboro en Capital 21, antes colaboraba en el Instituto Nacional de Formación Política y pues aquí a la orden. Va a ser, creo yo, uno de los años más importantes de la 4T por la reforma eléctrica. Digo, igual y da tiempo de otra de las 3 reformas que ha anunciado el presidente, pero claramente la reforma eléctrica es, creo yo, no solo prioridad de este año, sino del sexenio completo y de pasar, pues uno de los legados más importantes que nos dejaría el presidente López Obrador y obviamente la Cámara de Diputados y Senadores si la pasan. Eso por un lado, porque además estamos viendo ahorita, hoy mismo en la mañana, bueno, todos estos días, cómo ha movido, parece que es un terremoto de todos los intereses que ha movido. Entonces estamos viendo cómo esa configuración que ya llevaba tiempo consolidándose, de estar a favor del proyecto de transformación o estar en contra. Y digo estar en contra porque no es como que exista otro proyecto de nación, claro, simplemente es buscar el poder por regresar a tener lo mismo que antes, pero no se ha presentado un proyecto de nación distinto. Entonces están estas dos opciones políticas hoy, ¿no? Cuarta Transformación o el PRIAN. Y dentro de la oposición se ha aglomerado ahora que está la reforma eléctrica de frente, pues todo el poder económico que había estado un poco escondido detrás de pues la sociedad civil o los medios de comunicación independientes. Entonces creo que ahora se aglomeran de una manera más honesta. Yo considero que es positivo para la vida pública. Pero también podemos ver como ciudadanos y ciudadanas los intereses ocultos que ellos están representando y defendiendo, no solo aquí, sino también vemos el The Economist, el Wall Street Journal, el Washington Post, también saliendo a defender esos intereses porque pues México es un mercado grande que habían visto como tierra de conquista y pues ahora la reforma eléctrica los puso a temblar. Entonces definitivamente eso creo que nos va a acompañar pues parte importante del año. Viene también la revocación de mandato, que creo yo también es una de las cosas más importantes, un hito en nuestra democracia, que a pesar de que ha sido también por intereses políticos, el mismo INE ha obstaculizado el proceso, y la oposición, ¿no? al tratar de frenarla, de despolitizar a la gente, pero definitivamente es un hito de nuestro, o será un hito de nuestra joven democracia o de nuestra democracia que está en construcción y que definitivamente se profundiza con el presidente López Obrador. Esas dos cosas, creo que así. Bueno, por supuesto las elecciones, ¿no? Tenemos elecciones en junio, entonces, bueno, es un año muy, muy movido. Por lo menos la primera mitad del año está muy movida, pero creo yo para bien de las y los mexicanos. Estamos a la vuelta de la esquina. Yo empiezo diciendo que yo como feminista y voy a las marchas, el año pasado no fui porque estaba en pandemia, pero bueno, voy siempre a las marchas. Creo que hay que pensar es un momento importante para el movimiento feminista de pensar hacia dónde queremos ir y qué tipo de movimiento quiere ser. Y a lo que me refiero con esto es una decisión muy, muy sencilla al parecer, pero creo que profundamente importante en cómo se va a desarrollar el movimiento feminista en México. Y esto es decidir o no si queremos ser un movimiento pacífico o no. Creo que al inicio del auge del feminismo en México, de estas marchas, porque hay que decirlo claramente, el movimiento feminista lleva muchísimo tiempo, no empezó en 2018. Pero sí hay un auge, y hay un auge en el movimiento feminista porque se dan las condiciones para que lo haya, porque muchos movimientos sociales encuentran tierra fértil en la Cuarta Transformación porque no hay represión, porque se puede marchar en paz. Entonces, dentro de este auge, al inicio se usa la acción directa, que además no es la primera vez que se usa, simplemente antes se reprimía. Entonces se usa de manera un poco más extensa y los medios además le ponen la lupa. La acción directa, las pintas, romper vidrios, etcétera, para llamar la atención y decir, oigan, tenemos un problema tremendo de género, que es cierto, ahí están los datos, ¿no? México es uno de los países más violentos para ser mujer. Y yo siempre digo, en cualquier ocasión que tengo oportunidad de hablar de género, es que no conozco a una sola mujer que no nos hayan acosado, o peor, mínimo acosado, ¿no? Pero de ahí para arriba.
todas las mujeres, todas, y pregúntenle a las mujeres que conocen en su vida, nos han violentado de alguna manera, ¿no? Es duro vivir en un país así. Entonces creo que de inicio la estrategia de decir, hey, voltéenos a ver, sí, aquí están las pintas, sí es patrimonio de todos y todas, pero lo que está pasando con las mujeres es tremendo. Yo no soy de las que usa la acción directa, yo considero que es política y éticamente una mejor estrategia la movilización pacífica, pero entendía de dónde venía esa estrategia de algunas compañeras. Sin embargo, esa estrategia sirvió para llamar la atención, pero no estoy segura que sea la mejor estrategia hoy, por dos razones. Una, y más importante, porque se ha escalado y ya no es pintar, ya no es romper vidrios, sino le han pegado a compañeras policías. Y la justificación que hacen algunas compañeras es que las policías mujeres están dentro de una institución patriarcal y entonces por eso se vale. Y yo no podría estar más en desacuerdo de eso, ¿no? Hay que entender, las policías mujeres sufren de violencia machista dentro de sus casas, la vida pública y definitivamente dentro de la institución. Y bueno, y golpear a un ser humano nunca, creo yo, debe ser la respuesta. A pesar de que estés en contra de lo que significa la policía como herramienta del Estado. Creo yo, eso es irrelevante cuando ya hay violencia ahí. Esa es la razón, creo yo, más importante. Y dos, repito, porque es una decisión no solamente ética, de se vale o no se vale hacer esto, sino política. Y creo que no se está entendiendo, no las compañeras feministas no estamos entendiendo como colectivo que las decisiones que se toman, y a ver, quien comete los actos de violencia es un grupo muy pequeño, ¿no? Muy pequeño. La grandísima mayoría de las compañeras que salimos a marchar lo hacemos de manera pacífica. Pero el hecho de que la mayoría no nos pronunciemos en contra de esos actos violentos es una decisión política. E incluso quedarse callado es una decisión política. Y yo creo que es un error. Es un error para el mismo movimiento feminista. Entonces, pues yo esperaría que menguara un poco la acción directa, que definitivamente no hubiera violencia. Y pues yo sí hago un llamado abierto, sororo, de acompañamiento como parte del movimiento y también como receptora de esa violencia. Entiendo perfectamente lo que significa ser mujer en México, pero ambas cosas. Creo que éticamente y políticamente es un error seguir con eso y pues yo sí hago un llamado respetuoso a las compañeras a hacer una marcha pacífica y a denunciar cuando no es pacífica. Digo, hubo una ola afortunadamente, despenalización del aborto en varios estados, todos con mayoría de Morena, y eso hay que decirlo porque muchas veces se quita el dedo del renglón en cuanto a quién está, digamos, esto es un movimiento, ¿no? No se pasó el aborto gracias a Morena nada más, ¿no? Por supuesto que no, es miles y miles de compañeras que han luchado por décadas por esto. Pero lo materializa Morena y esto es algo que es importante que se discuta para que a la hora de votar sepamos quién es quién, ahora sí que quién es quién de los derechos de las mujeres. No hay otro partido en México que haya despenalizado el aborto. Aquí en la Ciudad de México lo despenalizó el movimiento, obviamente era el PRD, no era Morena todavía, pero ha sido el movimiento que hoy es la Cuarta Transformación quien lo ha despenalizado y eso creo que es importante saberlo. Entonces, creo que faltan estados, creo que tendría que ser un compromiso de la 4T que todos los estados donde tenemos mayoría se despenalice el aborto. Esto ha sido una demanda del movimiento por décadas, ¿no? Entonces creo que eso es uno. Y dos, y creo muy importante que no se habla mucho, es ampliar el tema del Sistema Nacional de Cuidados. Morena también fue el partido quien llevó esto a... Digo, Morena, hay algunas, hay que reconocer el trabajo de algunas feministas que no son de Morena, pero que también acompañaron este tema del Sistema Nacional de Cuidados a nivel nacional, pero también aquí en la Ciudad de México hay también hubo esfuerzos para hacer un sistema local de cuidados. Ahora, el problema es que ese sistema es un excelente primer paso y es fundamental para tener la conversación, para ver cómo se planchan las bases, pero se necesita dar presupuesto, porque sin presupuesto pues está ahí, pero no nos va a funcionar. ¿Qué es esto? Bueno, repartir
el trabajo de cuidados, la crianza, el cuidado de niños, niñas, hacer esto una corresponsabilidad con el gobierno, con el Estado, entre las familias. Nadie puede criar a las infancias solo, ni sola, mucho menos sola. Y aquí el dato, creo yo, que da escalofríos, o debería de darnos escalofríos, es que el 77% del trabajo de cuidados de adultos mayores o de niños, niñas, bebés, recaen en los hombros de las mujeres. Entonces esto es un subsidio de las mujeres porque es trabajo no remunerado. Entonces las mujeres estamos subsidiando a la sociedad con este trabajo no remunerado. Es muchísimo, 77%. Entonces, ¿cómo le hacemos para que este trabajo se reparta entre madres y padres, que se reparta también con el gobierno y que la crianza sea una responsabilidad de todos? ¿Qué responsabilidad más grande que criar las nuevas generaciones? Entonces, todas, y el Estado, ahora sí que el Estado como completo, tenemos que estar a cargo de la tarea de cuidados, del trabajo de cuidados, y eso es también parte fundamental de la agenda feminista que tendríamos que encabezar dentro de la Cuarta Transformación, sin duda.